Todos sabemos que el 9 de julio de 1816 declaramos la independencia de España. Pero ¿sabías que estábamos en el medio de una guerra civil? Que tuvimos que tirar una pared abajo de la casa de Tucumán para poder sesionar en el Congreso. Y por otro lado, ¿sabías que el acta de independencia fue robada y que jamás volvió a aparecer? Soy Santiago Moleres y bienvenidos a una nueva entrega de Historia en el Futón. Siendo hoy 9 de julio, era mi obligación moral presentar este espacio la historia del cómo, por qué y en qué condiciones se da la independencia de nuestra patria. Por eso nos vamos a meter de lleno en los secretos políticos de nuestra historia, como no te lo habían contado en la escuela. En 1810 dimos el primer grito de libertad con la Revolución de Mayo, pero los criollos seguíamos usando la llamada máscara de Fernando VII. Jurábamos lealtad al rey de España porque estaba preso por Napoleón, pero para 1814 el tablero cambió por completo. Napoleón es derrotado y Fernando VII recupera el trono español, restaurando el absolutismo con sed de venganza contra los revolucionarios en las colonias. A nivel militar estábamos solos y perdiendo. En noviembre de 1815, el ejército del norte sufre una derrota catastrófica en la batalla de Sipesipe. Nuestra frontera norte quedó totalmente desprotegida y los realistas avanzaban ferozmente. Y a nivel interno, el país era un polvorín a punto de una guerra civil. Estábamos divididos entre el centralismo de Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas. De hecho, esta ruptura era tan grande que provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental ni siquiera mandaron diputados al Congreso de Tucumán. En medio de este caos surge la necesidad de un prócer fundamental, José de San Martín, que en este momento era el gobernador de la provincia de Cuyo. San Martín tenía claro su plan continental, pero sabía perfectamente que no podía invadir Chile siendo considerado un rebelde contra la corona por el derecho internacional. Necesitaba cruzar los Andes como el ejército formal de una nación soberana. La declaración de independencia era urgente. Es por toda esta presión interna y externa que se llama un Congreso en Tucumán, un punto medio estratégico que satisfacía las tensiones entre las provincias y comienza a sesionar el 24 de marzo de ese mismo año. Al no haber edificios capaces de albergar el Congreso, se alquiló la casa de una vecina, doña Francisca Bazán de Laguna, pero el salón principal no daba abasto para los 29 congresales y sus comitivas. ¿Cuál fue la solución? Tiraron abajo una pared interna a mazazos para unificar dos habitaciones y armar el recinto. Si hilamos fino en la historia, la casa de Tucumán ya estaba siendo alquilada desde hace unos años por el gobierno de la provincia de Tucumán. Y cuando les dicen que tenían que recibir este congreso, medio que la reacción de los tucumanos fue como, bueno, no tenemos dónde hacer este congreso, pero tenemos esta casa. Y si tiramos un par de paredes, nos organizamos y entramos todos. Llegamos al martes 9 de julio de 1816 y se declara la independencia. Pero la geopolítica es complicada. Por eso el 19 de julio, 10 días después, en una sesión secreta a pedido del diputado Pedro Medrano, se decidió agregar al acta la frase «y de toda otra dominación extranjera». Esto se hizo para callar los rumores de que algunos políticos porteños querían entregarle el país al Reino de Portugal o a los británicos como protectorado. Ahora sí, presta atención, porque hablamos mucho del Acta de Independencia. Sin embargo, el documento fue robado y nunca más volvió a aparecer hasta el día de hoy. La versión más aceptada de los hechos es que un par de semanas después de celebrarse el Congreso, cuando se resolvió enviar el libro de actas firmado por todos los congresales desde Tucumán hasta Buenos Aires,
El encargado de hacer este viaje, Cayetano Grimau, fue emboscado por tropas federales en Córdoba, una provincia justamente aliada al general Artigas, de la Liga de los Pueblos Libres, y en toda esa emboscada, el acta se perdió para siempre. La segunda versión de los hechos es que el acta sí llegó a Buenos Aires, a la litografía del Estado, donde ahí se iban a realizar las copias que después se enviarían por todo el país. El problema es que tiempo después, en 1837, Juan Manuel de Rosas mandó a encarcelar a quien era el director de la litografía, César Hipólito Bacle. Se apropió de ese acta original y cuando se exilió a Inglaterra se la llevó con él. Durante la presidencia de Victorino de la Plaza se intentó rastrear este acta, pero sin mucho éxito. Lo mismo hizo el radical Arturo Illia, que recuperó más de 3.000 documentos originales de aquel congreso en Tucumán, pero el acta siguió sin aparecer. Pero entonces, si el acta fue robada, ¿qué es lo que nosotros vemos en los museos? A mediados de agosto se mandaron imprimir 3.000 copias del acta. 1.500 se hicieron en español, pero con una visión de verdadera integración regional, se imprimieron 1.000 copias en lengua quechua y 500 en aymara, para que la noticia llegara a todos los pueblos originarios del antiguo virreinato. Como pueden ver, la independencia de la Argentina no fue un simple trámite, fue un acto de valentía, derribando paredes y rompiendo cadenas, y hasta con un robo que hasta el día de hoy queda en misterio. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Los pastelitos son de membrillo o de batata? Yo elijo siempre batata. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y por supuesto nosotros nos vemos en la próxima Historia en el Futón. Gracias.